Gracias, presidente. Bienvenido, licenciado Saldívar. Lo felicito por su preparación académica y por su experiencia. Usted sigue vinculado a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES. Sí, efectivamente, señor diputado, yo no he presentado mi renuncia, pero ahorita estoy con un permiso sin goce de sueldo en lo que pues, se define este proceso en el que estoy participando. ¿Cuáles son sus funciones como director regional para América Latina y el Caribe? Mis funciones son supervisar todos los programas que tenemos en diversos países de América Latina, supervisar la implementación de esos programas y buscar nuevos recursos para poder seguir implementando diversos programas. Ok, digamos que como IFE y como director regional usted estuvo pendiente, llamémosle así, o fue un observador del reciente proceso electoral salvadoreño. Claro que sí, no solo en mis funciones como IFE, sino que como salvadoreño, diputado, estaba muy pendiente. Ok. Es que le pregunto porque veo en dos noticias publicadas en la prensa gráfica que un informe de IFES habla que en ese sistema de votación del voto electrónico que tuvimos hablan de datos corruptos y que hubo votos con corrupción. ¿Podría explicarnos si hubo alguna duda sobre este proceso electoral desde el lado de IFES porque cuando hablo de votos con corrupción no sé si se refieren a corrupción del sistema o corrupción del proceso? No, claro que sí, diputado, por supuesto. No, esto me tocó, por supuesto, abordarlo en su momento. Esto fue una mala interpretación que se dio, diputado. El informe, lo que recabó los técnicos de IFES. ¿Mala interpretación cómo? ¿De la prensa? Sí, okay. sí, de la prensa, porque lo que IFES se refería era de que sí, efectivamente, pudo darse corrupción de data, no corrupción de votos, sino que algún fallo técnico de alguna corrupción de data. Y esto posteriormente fue, y creo que al día siguiente o 2 días después de que los técnicos de IFES dieron esta declaración, la compañía Indra, que estuvo a cargo de esto, también hizo una aclaración en el mismo sentido. O sea que ahí coincidieron los criterios tanto de IFES como de Indra en ese sentido, pero creo que fue una mala interpretación, no se refería a que ingresaron votos inválidos o nada de eso, sino que hubo un pequeño nivel de riesgo de que hubiera podido haber una corrupción de data, pero un nivel de riesgo, nada más. No, claro, yo creo que la gran mayoría de salvadoreños tiene claro de que a cada rato en la prensa hay malas interpretaciones, no extraño. Pero el 25 de agosto de 2023, en un informe presentado igual por IFES y USAID, hablan de amenazas para los magistrados de ese proceso y dice que incluso que hay la posibilidad de arrestar a funcionarios electorales por ir en contra de decisiones que perjudiquen la democracia y calificaron a la Sala de lo Constitucional como sala ilegítima en ese mismo informe. ¿Cómo calificaría esto? Digo, porque aquí ya vemos varios que votamos por esa sala, que tenemos, entiendo yo, la potestad constitucional de nombrar una sala, destituirla, nombrarla, y que nos estarían diciendo que tomamos una decisión ilegítima según este informe. Y la otra es, digamos, me parece bien grave, y a la luz de, viéndolo meses después, ver que nunca pasó nada ni de la posibilidad remota de arrestar a un funcionario electoral, y la fuente es el ex magistrado Olivo, que incluso habló hasta de darle golpe al presidente Nayib Bukele, que es la única fuente, llamémosle así, pero que yo creo que a la luz de estos tiempos, ¿verdad? Y de ver cómo pasó el proceso, no sé si usted cree que hubo la posibilidad, como en este mismo informe, que me imagino que estuvo a cargo, habla de la posibilidad de arrestar a funcionarios y que la fuente haya sido de una sala ilegítima. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que usted señala, diputado. Este fue un informe de integridad electoral que realizamos acá en El Salvador, que usualmente lo hacemos en los diversos países donde vamos previo a implementar un programa de asistencia técnica. Ahora, yo no creo, diputado, que IFES pueda emitir un juicio sobre una corte de un país. Nosotros trabajamos con muchísimas cortes electorales y cortes en el país. IFES es miembro de la Red Global de Justicia Electoral, jamás nos atreveríamos a hacer una afirmación de ese tipo. Lo que ahí IFES plasmó son opiniones de los diferentes actores que fueron sujetos de las entrevistas, diputado. Entonces, lo que ahí dice debe de ser atribuido a alguno de los actores que fueron entrevistados y que con esos insumos fueron para esta evaluación de integridad electoral. Pero en ningún momento IFES, imagínese, si no, diputado, trabajamos en tantos países y no podríamos estar emitiendo este tipo de juicios a priori, y mucho menos tratándose de un órgano como una corte o una sala constitucional cuando ni siquiera es el socio con quien estamos trabajando. Pero esos son, obviamente, tomamos en cuenta y escuchamos
lo que la gente tiene que decir, ¿no? Gracias. Lo entiendo perfectamente. Lo que pasa, y bueno, yo también soy periodista de profesión, o sea, y entiendo lo que está queriendo decir, parcializan tanto, o sea, solo muestran un lado del informe que hasta yo me confundí en este momento, ¿verdad? Porque me llamó la atención que calificaba a sal ilegítima. Pero bueno, ya con la aclaración esta, ¿cómo calificaría usted el proceso electoral del 2024, del que acabamos de vivir como salvadoreños, tanto la elección presidencial como la legislativa? Claro, no, y gracias por la pregunta y la confianza, diputado. Y lo voy a contestar, tal vez dejando el sombrero de AIFES a un lado, para evitar cualquier tipo de mala interpretación, sino como un experto electoral independiente y más que nada como un ciudadano salvadoreño. Yo creo que el proceso comenzó bien. Yo creo que hubo buena voluntad de los funcionarios, del cuerpo técnico del tribunal en afrontar este proceso. Y creo que los magistrados también pusieron su mejor voluntad. Tal vez yo siento que se confiaron un poco de que el proceso iba a salir como han salido otros, ¿no? Casi de manera automática, y tenemos que entender que ningún proceso es igual. ¿No? Ningún proceso es igual, siempre hay variantes que pueden complicar un proceso. Por supuesto, tuvieron que afrontar implementación de nuevas reformas, como fue la ley del ajuste municipal, el voto en el exterior, pero creo que la cosa marchaba bien. Al final hubo algunas fallas técnicas, tal vez por una sobreconfianza, considero yo, de los magistrados, que sentían que la cosa iba a ser más fácil de lo que pareció. Y esto nos deja una lección de que hay que planificar hasta el último momento y no hay que confiarse nunca de que las cosas van a salir porque así han salido, y estar prestos para manejar cualquier tipo de crisis que se vaya a presentar en un proceso electoral. Le agradezco su franqueza y que ha demostrado, creo que, su enorme capacidad técnica aquí en esta comisión. Muchísimas gracias. A usted, diputado, muchas gracias. Bueno, más o menos también con lo que preguntaba el diputado Cristian Guevara, con el tema de algún sector de la prensa, llamémoslo, ¿verdad? Porque también no es todo. Pero la magistrada, la candidata también a magistrada anterior, en la entrevista anterior, ella hablaba algo sobre el tema de las comunicaciones y de la publicidad que el Tribunal Supremo Electoral, le entendí yo, prácticamente solo se veía en las etapas electorales, en las épocas electorales. Cuando venían las elecciones es que se veía el Tribunal Supremo Electoral. Entonces ella hablaba sobre mantener una comunicación constante del Tribunal Supremo Electoral al pueblo salvadoreño, porque al final esa es la finalidad del tribunal, para estar educando, para estar informando, y no necesariamente que sean 3 meses antes de una elección, sino que mantenerse activos, sobre todo en una época en la que también debemos de decirlo. De hecho, el diputado Guevara mencionaba, y usted de una manera creo que muy profesional también lo respondió, que hay sector en la prensa que a veces no informa, sino que desinforma, ¿verdad? O tergiversa la información. Entonces, ¿usted qué opina sobre estos temas? Muchas gracias, presidente. No, esto no solo de por sí es un tema muy importante, pero ahora en estos momentos que estamos viviendo de una aberrante desinformación y noticias falsas, cobra mucho más vigencia, presidente, lo que usted acaba de decir. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que va a ser bueno que el tribunal revise su estrategia de comunicación y cualquier tipo de rediseño institucional en comunicación estratégica también que quieran cambiar, porque es erróneo ese concepto de que hay a veces de que no, pues no hay elecciones, ¿para qué está el tribunal ahí ahorita, no? ¿Qué van a hacer? Yo creo que ese es un concepto muy erróneo. El tribunal tiene diferentes funciones en periodos post y preelectorales. En ese ciclo electoral, el empadronamiento es constante, la capacitación, etcétera, la revisión de equipos, en fin, hay tanto que hacer en un periodo no electoral, y para eso el tribunal tiene su presupuesto de funcionamiento en periodo ordinario, ¿no? Y creo que la comunicación es muy importante. Si algo ha hecho daño la desinformación es a los órganos y a los procesos electorales, presidente. Lo vimos en las elecciones en Brasil en el año 21-22, cuando hubo un ataque tremendo hacia la mecánica de voto electrónico que ellos tienen. Lo vimos en Guatemala con el padrón electoral, una crítica tremenda.
Lo vimos en México constantemente, al anterior presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, un ataque constante de desinformación. ¿Y qué pasa? Cuando todo el órgano electoral comprueba que esa información es falsa, empieza el ataque hacia las personas, hacia las autoridades electorales. Y eso eleva ya a una situación aún más difícil porque ya atentan en contra de la integridad de las personas. Pero creo que es muy importante que el tribunal tome en serio. Actualmente en el mundo se están tomando iniciativas. La Asociación de Órganos Electorales de África recientemente sacó un pronunciamiento para abordar este tema de la desinformación. Han habido conferencias muy importantes en torno al tema. AIFES también, la institución a la que yo pertenezco, emitió unos lineamientos iniciales para que los órganos electorales coordinen bien con las grandes empresas tecnológicas de información, precisamente para abordar este tema de desinformación. Así que hay muchas iniciativas, presidente, que están a la mano y que ojalá los nuevos magistrados y las nuevas autoridades del tribunal las tomen en cuenta para evitar este flagelo de la desinformación que afecte a la institución y al país. Muchas gracias, presidente. Gracias, licenciado. Si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerle, licenciado. Sus respuestas han sido muy claras, muy concretas, y le deseamos lo mejor en este proceso. Muchísimas gracias, presidente.